Hola, 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 hola. Doctor, Hola, buenas tardes. hola, hola, ¿qué tal, qué tal, profesores? A ver, vamos. ¿Cómo es el asunto este del término? ¿Has averiguado más, algo más? Sí, doctor, parece que el 10 van a publicar un documento en que se va a prolongar la fecha de subida en notas, doctor. Este miércoles Vida 10. de notas. Pero si justamente por el tema del internado es lo que están apurando, ¿cómo es eso? ¿O es que los del internado lo van a subir antes? No sé. No, doctor, tengo entendido que se van a acoplar al tercer semestre más que todo, porque ellos están llevando anatomía y ellos tampoco concluyeron con sus actividades académicas, doctor. Ellos creo que van a Bien. avanzar hasta la primera semana de enero. No, por eso pues, pero y justamente por ellos es de que todos están alineándose para acabar antes del año. Entonces, ¿cómo van a hacer si van a subir hasta el 9, dices? Incluso de los que están haciendo o van a entrar al internado. Eh, Sí, doctor, más que todo es para que, o sea, para que el resto de cursos terminen antes de que termine el año, doctor. O sea, antes del 31 de diciembre, más que todo. Sí, pero se supone que para entrar al internado tienen que tener ya todas sus notas ellos. ¿Y cómo van a hacer entonces? O ellos no la van a adelantar hasta, no sé, la verdad que es un poco difícil, ¿eh? Bueno, Sí, nosotros seguiremos avanzando pensando en que va a terminar antes de Navidad, ¿no? Porque eh, teóricamente estaba, creo, está programado, creo, para esto. hasta el 22, doctor, la subida de notas. La secretaria mandó En un en el documento. cronograma de calendario académico, ¿cuándo está esta subida de notas? En el calendario académico general, doctor, es hasta el 14 de enero, pero en la Facultad de Medicina, hace Eso dos es. semanas enviaron hasta el 22 que se iba a desarrollar, pero me han estado comunicando también los presidentes que van a ¿Tienes prolongarlo un el poco más. calendario de medicina? Tengo el documento, doctor, de la Secretaría General que le han enviado que la última fecha de subida de notas va a ser el día 22, doctor. Por eso, pues, ¿tienes eso? Sí, doctor, le puedo reenviar. Mándamelo cuando puedas. Pero ahora, hoy día, después de las clases, ¿ya? Listo, entonces vamos a continuar. Ya vamos a continuar, como les dije, pues pensando pues en que la cosa, y yo creo que normal vamos a terminar, ¿no? No hay ningún problema, ya con todas las de ley. Nunca me he quedado sin terminar el curso, nunca, ¿eh? Todos los años que tengo. Tengo ya 50.000 años dictando las clases en la universidad. Entonces, nos habíamos quedado pues en los tipos de insuficiencia renal aguda, ¿no? Y habíamos mencionado que existen tres categorías básicamente, ¿no? Las prerrenales, renales y posrenales. Prerrenales son aquellas que, como su nombre indica, pues, ¿no? Prerrenal, o sea, antes de, o sea, acá no está dañado el riñón, sino antes de, tiene que haber algunas causas que produzcan, sobre todo lo que significa hipoperfusión renal, ¿no? O sea, que llegue poca sangre, no sea por deshidratación del paciente, por sangrados, por vasodilataciones que pueden, no sé, pues producirse por cualquier situación, ¿no? Pero lo cierto es de que esas son las prerrenales, ¿no? Entonces, esta es una de las causas más frecuentes después de la necrosis tubular aguda que hemos mencionado, más o menos en un 21%, ¿no? Entonces, si tú antes de que esta prerrenal, una deshidratación, por ejemplo, dañe propiamente el riñón, entonces, y lo corriges la deshidratación, puedes pues hacer de que prácticamente reviertas el caso, ¿no? Por eso dice acá, si se trata de forma adecuada es reversible. Si la causa del fracaso prerenal no se corrige, puede producirse una necrosis tubular, ¿no? Transformándose el fracaso prerrenal en renal o parenquimatosa, ¿no? Entonces, si tú demoras en hidratar a un paciente, por ejemplo,
definitivamente vamos a terminar ya haciendo un daño renal, ¿no? Su mecanismo fisiopatológico reside en el descenso de la perfusión renal. Definitivamente, todo descenso de la perfusión por cualquier situación, ¿no? Va a terminar haciendo este problema. Siguiente. Bueno, pero imagínense cuando pasa este problema, ¿no? Cuando hay una deshidratación, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el glomérulo? Hay una autorregulación, no es que ya hay hipoperfusión, ya pues empieza a dañarse, no, o sea, se defiende todavía. Entonces, cuando hay una disminución de la perfusión renal, no, hay una autorregulación miógena, hay aumento de las prostaglandinas que van a hacer vasoconstricción, va a aumentar la angiotensina 2, lo cual la idea es de que se mantenga la tasa de filtrado. Si hay una autorregulación miógena, ¿qué va a pasar? Va a haber una dilatación aferente, porque entre más sangre, ¿no? La angiotensina 2 al vasoconstreñir la arteria eferente hace que también el filtrado glomerular este, se mantenga, ¿no? Entonces todavía hay una autorregulación. Siguiente. Eh, Entonces, ¿cuáles son las causas de la insuficiencia prerrenal? Tenemos pues todo lo que es disminución absoluta del volumen de sangre efectivo, por ejemplo, por hemorragias, pérdidas cutáneas, pérdidas gastrointestinales, pérdidas renales, como digo, por diuréticos, tercer espacio, por ejemplo, que haya peritonitis, quemadura, o disminución relativa del volumen de sangre efectivo, como la insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, cirrosis hepática, por la síndrome hepatorenal, síndrome nefrótico, hipotensión de cualquier etiología, fracasos hemodinámicos intraglomerulares por antiinflamatorios no esteroideos que se utilizan, inhibidores de la enzima de conversión, hipercalcemias, aminas vasoconstrictoras, ¿no? Y por oclusión arterial, como el tromboembolismo bilateral, tromboembolismo de un riñón solitario, aneurismas de la arteria renal o aorta, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente de esta categoría, entonces es fundamental diagnosticar, ¿no? Y para eso necesitamos pues una buena historia clínica, hacer un buen examen físico, ¿no? Y en el examen físico hay que evaluar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, presión venosa, yugular, función cardíaca, estado de hidratación, ¿no? Existen dos tipos de fármacos que pueden producir una insuficiencia renal aguda de base hemodinámica, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos que van a disminuir la síntesis de prostaglandinas, los IECAS, como los captopril, enalapril, sobre todo en pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral o unilateral sin riñón contralateral, ¿no? Siguiente. Entonces, basado en la historia clínica y un buen examen físico, vamos a corroborar el estado de volumen del paciente. Puede ser complementado con el uso de los índices urinarios que ya lo hemos visto, ¿no? Para poder distinguir si es una renal de una prerrenal, ¿no? Riñón intacto conserva capacidad para reabsorber agua y sal, ¿no? Hay capacidad para concentrar orina, excreción fraccional de sodio está menos de 1% cuando es prerrenal. Siguiente. Ahora, cuando ya el problema es propiamente del riñón, la causa de la insuficiencia renal, entonces acá, ¿no? Tenemos la hipoperfusión debido a hipoperfusión prolongada o severa, ¿no? Que va a causar lesión renal. Y el prototipo es la necrosis tubular aguda, ¿no? No se resuelve fácilmente al restaurarse la perfusión renal por el daño histológico, porque acá sí hay daño ya. Entonces, dentro de los tipos de injuria renal aguda tenemos, ¿no? Las necrosis, ¿no? Necrosis tubular aguda, en un 85%, isquémicas 50% y tóxicas 35%. La nefritis intersticial aguda 10%, glomerulonefritis aguda 5%, síndromes vasculares agudos, obstrucción intratubular, ¿no? Siguiente. Acá tenemos cómo podemos diferenciar nosotros, ¿no? Una insuficiencia renal, prerrenal y de una renal. Acá tenemos los parámetros a un lado y la diferenciación entre prerrenal y renal. Renal, digamos, que está representado por la necrosis tubular aguda, que es la causa más frecuente, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la osmolaridad urinaria? ¿Qué pasa en la prerrenal? La osmolaridad está más de 350. En cambio, en la necrosis tubular aguda o renal es menos. Obviamente pierde la capacidad de concentrar, ¿no? Porque está dañado el riñón. Entonces, el sodio urinario está en menos de 20 en la prerrenal, en la renal más de 40. El sedimento urinario está normal en la prerrenal y en la necrosis tubular va a estar alterado, obviamente, ¿no? Las proteínas están negativas en la prerrenal y en la necrosis tubular aguda una o dos cruces, ¿no? La densidad urinaria entre 1015 a 1025 en la prerrenal y en la renal tenemos 1015 a a ver, de nuevo. La densidad urinaria en la prerrenal está entre 1015 a 1025. En cambio, en la renal está menos, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque pierde su capacidad de concentración. Y así podemos seguir analizando. Por ejemplo, el UP de la osmolaridad. ¿Qué cosa es el UP? Es la relación de la osmolaridad de orina-plasma. U está representado por orina, plasma, ¿no? Entonces, ¿cómo está la osmolaridad en la orina y en el plasma? Fíjense, en la prerrenal más de 2, en la necrosis tubular menos 1. El UP de la creatinina, ¿cómo está? En la prerrenal mayor a 20 a 40, en la necrosis menos de 15. La urea creatinina sérica está más de 40 en la prerrenal y la necrosis tubular menos de 20. El UP de la urea más de 20, menos de 20 en la necrosis tubular aguda, ¿no? Y el FeNA, menos de 1%, ¿no es cierto?, en la prerrenal y en la necrosis tubular aguda más de 1%. Este es uno de los parámetros que más se utiliza. Repito, el FeNA. ¿Qué es el FeNA? Es la fracción de excreción del sodio. En una prerrenal, por ejemplo, un paciente deshidratado, hipoperfundido, ¿no? Tú le sacas la fracción de excreción del sodio y vamos a ver que en la prerrenal está menos de 1. En cambio, en la renal sí está más de 1, ¿no? Entonces, estos índices urinarios son muy importantes para poder diferenciarlos, la prerrenal de la renal. Siguiente. Y por último, tenemos la injuria renal aguda postrenal. Cuando hablamos de injuria renal postrenal, tenemos que ver qué edad se está presentando, ¿no? Hay pacientes que, bueno, jóvenes, menos de 20 años, se va a dar en ambos en forma normal, ¿no? Similar en ambos sexos. Entre los 20 a 60 años, mayores en mujeres debido a gestación, cánceres ginecológicos, ¿no? Eso entre los 20 a 60 años, ¿no? Pero mayores de 60 años, sobre todo en varones, va a ser debido a la hipertrofia o crecimiento de la próstata, ¿ya? O cáncer de próstata, ¿correcto? Entonces, acá tenemos cuáles son esas causas, ¿no? Tenemos la estenosis, todo lo que es obstrucción, estenosis uretrales por valvas, fibrosis, crecimiento prostático, disfunción vesical, o sea, las vejigas neurogénicas, por ejemplo, las neoplasias vesicales, neoplasias ureterales bilaterales o unilateral en riñón único, fibrosis retroperitoneal, infiltración por neoplasias retroperitoneal, como los linfomas, etc., ¿no? Las litiasis bilaterales o unilaterales en riñón único, ¿no? Entonces, estas son las causas, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de una obstrucción urinaria que va a producir insuficiencia renal, tenemos que ver en quién está, en varón, mujer, y a qué edad, ya voy dirigiendo a dónde va, ¿no? Si es joven, les repito, entonces se deberá pues a presencia de valvas, a presencia de obstrucciones, malformaciones congénitas, por ejemplo, ¿no? Pero si yo veo, por ejemplo, personas súper mayores, varones, hoy, obstrucción, lo primero que se me va a venir a la mente va a ser problemas de próstata. Y si son damas, mujeres, serán cánceres uterinas, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Entonces, todo lo que es obstrucción puede llevar, pues, a una insuficiencia postrenal, ¿no? Muy bien. En cuanto, entonces, algunas características, ¿no? Por ejemplo, la duración se considera cuando es postrenal o una insuficiencia renal postrenal en horas o días, subagudas en días o semanas. La localización, ¿dónde pueden estar las obstrucciones? Mira, pueden desde la pelvis renal, el uréter, la vejiga, la uretra, ¿no? Y el grado de obstrucción puede ser parcial o total, ¿no? Parcial o total. ¿Ya? Parcial o total. Siguiente. Entonces, la reversibilidad estará en función inversa de la duración de la obstrucción.
Entonces, estas obstrucciones pueden ser extraluminales o luminales. Cuando yo digo extraluminal, son tumores, por ejemplo, o situaciones externas a la vía urinaria que esté obstruyendo, que esté aplastando, ¿no? Pero cuando decimos intraluminal va a depender de la misma vía urinaria que se está obstruyendo, por ejemplo, por cánceres, no sé, pues puede ser por presencia de pólipos, puede ser presencia de cálculos, etc., ¿no? Entonces las obstrucciones van a ser externas o intrínsecas, ¿no? Siguiente. Entonces, acá tenemos las extraluminales, o sea, lo que no tiene nada que ver la vía urinaria. Tenemos problemas de próstata, neoplasias malignas ginecológicas, por ejemplo. ¿Tiene que ver la vía urinaria? No, pues, ¿no? Las fibrosis retroperitoneales, tumores colorectales, vejigas neurogénicas, ligadura de uréteres, que a veces en una operación puede suceder, ¿no? Por ejemplo, las histerectomías, ¿no? Pero cuando es obstrucción por la misma vía, o sea, la intraluminal puede ser por litiasis, coágulos, mieloma de cadenas ligeras, necrosis papilar, cánceres de vejiga, micosis, etc., ¿no? Siguiente. Ahora, eh, obviamente el riñón va a funcionar, ¿por qué? Porque se le lleva sangre, recibe sangre, ¿no es cierto? Va a filtrar y va a excretar, ¿no? O sea, esas es, digamos, las premisas para el funcionamiento renal. Pero si en una de esas falla, prácticamente estaría fallando el problema, o sea, la funcionabilidad del riñón, ¿no? Por ejemplo, si hay perfusión disminuida, estamos diciendo, ¿no? Bueno, obviamente esto va a llevar a que falle el riñón. O digamos, el mismo parénquima está enfermo, no filtra bien, también. O digamos, puede perfundir bien, filtrar bien, pero si hay una obstrucción, ¿no es cierto? O sea, la permeabilidad. O sea, ¿cuáles son entonces estos parámetros, premisas para que funcione bien? Que entre sangre, filtre y salga la sangre. Así tiene que ser, ¿no? Pero si en una de esas falla, ya estamos frente a una insuficiencia renal, ¿no? Siguiente. ¿Qué pasa entonces, hablando ya de cuadro clínico? ¿Cuáles son las complicaciones que se dan pues, cuando el riñón falla? Sea porque recibe poca sangre, porque hay problemas en la filtración o porque así que filtre, así que reciba sangre, esté obstruida, ¿no? Y esto va a llevar a que el riñón ya no funcione adecuadamente, ¿no? ¿No? O sea, ya no funcione suficientemente, sino esté funcionando insuficientemente. En este caso, en forma aguda, rápida, brusca. No estamos hablando de insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? En un lado, fíjense, ahí está el defecto renal y qué consecuencias va a tener. Tenemos los trastornos hidroelectrolíticos como defecto. ¿Qué va a pasar con el agua? Generalmente, ¿no?, se va a sobrehidratar y esa sobrehidratación puede llevar a insuficiencia cardíaca, puede llevar a hipertensión arterial. ¿Qué pasa con el sodio? Va a haber hiponatremia. ¿Qué pasa con el potasio? Generalmente va a haber hipercalemia con arritmias. Calcio, generalmente va a haber hipocalcemia. Fósforo, hiperfosfatemia. El magnesio, va a haber hipomagnesemia, ¿no? Entonces, eso va a pasar. Hipermagnesemias, perdón, ¿no? Entonces, ya sabemos, por eso hemos hecho todo, una buena parte del curso, todo lo que es trastornos del medio interno. O sea, cuando el riñón esté trabajando insuficientemente, todo esto se va a alterar, tanto el agua, los electrolitos y el equilibrio ácido básico, ¿no? Un ratito. No, entonces ya eso nosotros inclusive podríamos, este, podríamos ya nosotros más o menos avisorar qué podría estar pasando si es que el paciente no tiene un riñón que está funcionando bien, ¿eh?, en relación al agua, en relación a los electrolitos. Siguiente. Ahora, a nivel del equilibrio ácido base, generalmente va a haber acidosis metabólica. Ahora, cuando hay retención de todas las toxinas, ahora, la pregunta es, doctor, ¿y cuando el riñón funciona mal? ¿No? Se supone que una de las funciones importantes es desintoxicar, o sea, liberar, aclarar, limpiar, desintoxicar, ¿no? Entonces, todos los tóxicos de eliminan nuestro riñón. ¿Qué pasa si el riñón no está trabajando suficientemente?
y está trabajando insuficientemente. Esos tóxicos se van a acumular en la sangre, no va a poder eliminar el riñón. La pregunta es, ¿y dentro de esos tóxicos solamente es la urea, creatinina, ácido úrico? No. Hay por lo menos 50, 70 tóxicos que se acumulan cuando el riñón no trabaja suficientemente. Doctor, ¿y por qué solamente pensamos que la urea creatinina es algo? Lo que pasa es que la urea creatinina podemos medir nosotros, ¿no? Imagínate que te pongas a medir los 50, 70 tóxicos, ¿no?, que se acumulan cuando el paciente tiene un riñón insuficiente. Entonces, nosotros representativamente decimos que hay uremia, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos medir la urea creatinina y el ácido úrico, que son sustancias nitrogenadas, ¿no? Estas son las sustancias nitrogenadas. Entonces, cuando el paciente no elimina los tóxicos, decimos que el paciente está urémico, ¿no? Está entrando en uremia. Entonces, repito, no solamente son estos que están mencionados acá, urea, creatinina, sino hay muchos tóxicos. Y eso lo pueden revisar ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el paciente no elimina los tóxicos? Va a empezar a presentar, mira, toda alteración de todos los órganos. De todos los órganos. No hay un órgano que se salve de la uremia. Toditas, la piel, corazón, cerebro, la esfera mental, pulmones, lo que quieran ustedes. Ahorita sáquenme endocrino, hueso, todo se va a alterar por la uremia, ¿no? De este malestar general, astenia, dinamia, a nivel de la sangre va a haber anemia, equimosis, infecciones, porque las tres series se va a alterar, ¿no? Se altera la serie blanca, va a terminar siendo infección. Se va a alterar los glóbulos rojos, va a terminar siendo anemia. Se va a alterar las plaquetas, va a terminar siendo sangrados. Entonces, eso es lo que pasa a nivel de la sangre. A nivel del cerebro, fíjense, cefalea, convulsiones, coma. A nivel de la esfera mental, va a haber confusión mental, apatía, depresión. A nivel del corazón, puede haber pericarditis y otras. No solamente, estos son solamente ejemplos de cada uno, ¿no? A nivel gastrointestinal, náusea, vómito, gastritis, hemorragias, intolerancia a la glucosa, palidez, prurito. Siguiente. Trastornos de la síntesis de la vitamina D3, hipocalcemia, puede haber anemia, ¿no? Hay toxicidad medicamentosa con disminución de la eficacia de los diuréticos. Fíjense entonces, todo esto va a pasar, ¿no? Acá estamos poniendo el defecto renal, cuando hay insuficiencia renal y qué consecuencia trae, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente que tiene insuficiencia renal aguda, la creatinina aumenta tardíamente en las insuficiencias renales agudas. Y eso ustedes ya de alguna forma lo han escuchado, han revisado, ¿no? Este síndrome cardiorrenal, cuando se habla, pues definitivamente se habla de estos marcadores de función renal. Ya, imagínate, la creatinina es un buen marcador práctico que el mismo organismo lo produce todo, pero si para los pacientes crónicos está cuestionado, para las agudas es súper archi. Lo peor del mundo es que la creatinina en un paciente que tiene insuficiencia renal aguda se aumenta muy tarde. Entonces uno dice, pues si es tarde ya no me sirve, pues no me sirve ya no, para que yo pueda intervenir, ¿no? Entonces no hay una relación. Fíjense cómo la función renal empieza a caer, fíjense el gráfico, ¿no? Y la creatinina muy tardemente empieza a elevarse a las 24, 48 horas recién, ¿no? Siguiente. No, acá igualmente, ¿no? No hay relación lineal entre la disminución de la tasa de filtrado y el incremento de la creatinina. Lo mismo, ¿no? Fíjense cómo el filtrado cae y la creatinina muy lentamente empieza a elevarse a través del tiempo, las horas, ¿no? Siguiente. Entonces, ahora hablamos ya de que, bueno, no nos sirve pues la creatinina porque muy tardemente se eleva y a veces nosotros decimos, ¿para qué ya en su debido momento no me está sirviendo, ¿no? Entonces hablamos ya de biomarcadores, ¿no? De biomarcadores para pacientes con insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, ese es el presente ya y el futuro, ¿no? De hablar de biomarcadores, ¿no? El siguiente. Entonces ahora ya tenemos que hablar
de algunos biomarcadores que ya tenemos inclusive en el mercado, como el N-gal, la interleuquina 18, cistatina C, KIM1, siguiente. Entonces, ¿qué cosas son estos biomarcadores? ¿Cómo es de que se elevan? ¿Dónde se producen? ¿Por qué se producen? ¿No? En realidad, fíjense, estos biomarcadores o estos marcadores de alteración funcional se podrían identificar en pacientes de elevado riesgo de una manera muy rápida, ¿no? Permitir una intervención temprana, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Y podemos establecer una predicción de la insuficiencia renal, ¿no? Eso sería, digamos, las ventajas de esto. Siguiente. Obviamente, entonces, para que sea biomarcador ideal, debe cumplir pues, una serie de parámetros, de requisitos, ¿no? Tiene que ser no invasivas, debe ser fácilmente detectable, ¿no es cierto? Capaz de detección precoz, capaz de dar una idea de la etiología, en fin, marcador de la lesión, además de marcador de la función, un predictor de severidad, útil en cursos de vigilancia y la respuesta de las intervenciones, que no se debe ser afectado por otras variables, debe ser barato. O sea, igual que la creatinina, ¿no? O la inulina debería cumplir funciones, pues, o requisitos, ¿no? Siguiente. Entonces, ahora existen biomarcadores, ¿no? Y hay dos tipos de biomarcadores. Unos, proteínas, enzimas, de las células del epitelio tubular renal y se liberan en la orina como resultado de las lesiones celulares, ¿no? Que se dan. Por ejemplo, la cistatina C. Las proteínas inducibles reguladas en respuesta al daño celular no están presentes normalmente, ¿no? Por ejemplo, en Negal, ¿no? Entonces, estas son dos formas, ¿no? Unos que se producen debido como resultado de la lesión de las células del epitelio y los otros que se inducen, ¿no? En respuesta al daño celular. O sea, unos se producen por el daño y otros se van a inducir en respuesta al daño, ¿no? Siguiente. Entonces, en ese sentido, ya tenemos estos biomarcadores, por lo menos las más principales, las que están mejor estudiadas, ¿no? Claro que ahora ya hablamos ya de otros biomarcadores más, ¿no? Biomarcadores. Entonces, primero tenemos ¿no? la lipocalina asociada a gelatinasa de Neutrophil, que es la Enegal, la molécula de acción renal tipo 1, KIM1, ácidos grasos unidos a proteínas, la LFAP, interleuquina 18, cistatina C, la N-acetil beta D glucosamidasa, ¿no? Entonces, tenemos pues todos estos biomarcadores que ya tenemos en el mercado. Sobre todo el primero, ¿no? La N-gal, la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos. Esto es importante, os repito entonces, ¿no? Para pacientes renales agudos, ¿no? Porque definitivamente la creatinina pues no nos sirve, así claramente tenemos que decir para pacientes agudos. ¿Por qué no nos sirve? Porque, sobre todo porque ya empieza a elevarse muy tardemente, a las 24 o 48 horas, ¿no? Entonces uno dice, ¿para qué ya? Pues, ¿no? Pues, la cosa está así. Siguiente, entonces, esta N-gal, que es el más estudiado, fíjense, es una proteína 25 Dalton, conocida también como siderocalina o lipocalina. Pertenece a la familia de las lipocalinas, ¿no? ¿No? Su expresión está fundamentalmente inducida por el daño epitelial. Se puede utilizar en evaluación del retardo de la función renal del injerto. Siguiente. Mire, acá está lo que, bueno, acá podemos prácticamente, digamos, simplificar todo lo que estoy diciendo. Fíjense lo que pasa. Este es un estudio que hacen, pues, en los pacientes posoperados de pulmón, corazón, ¿no? Entonces, estos pacientes, después de la operación, ¿no es cierto?, presentan insuficiencia renal aguda. Y fíjense, mira, con la creatina en el primer recuadro, ¿no? Perdonen un ratito, a ver.
Seguimos, ¿me escuchan, ¿no es cierto? Cierto, sí se le Ya. escucha. Entonces, mire, fíjense en este estudio lo que sale, ¿no? Fíjense, el primer cuadro es con la creatinina. Fíjense, a ver, está en horas, 24, 48 horas, recién empieza a elevarse la creatinina, ¿no? En cambio, cuando a esos mismos pacientes le hacen con la N-gal, fíjense en el otro recuadro, está en horas, 2, 4, 6. Mira, a las 2 horas ya está elevándose, 4, 6 horas ya está en el pico, ¿no? Entonces, es bastante oportuno, digamos, ¿no? La elevación del N-gal. Entonces, de ahí viene, pues, las bondades de que nos permitirían manejar adecuadamente, ¿no? Siguiente. No, entonces, este N-gal es útil en predecir injuria renal aguda, sirve a niveles séricos y urinarios adecuadamente. Los váculos estandarizados con más de 150 se hace diagnóstico, no tiene valor pronóstico en terapia de reemplazo renal y mortalidad, ¿no? Siguiente. Vamos a ver ahora entonces el diagnóstico diferencial, ¿no? El diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar entre una insuficiencia renal aguda y crónica, ¿no? Esto es un cuadrito bastante práctico, ¿no? Porque de ahí vamos a ver ya enfermedad renal crónica. Ustedes hartamente han ido revisando ya la enfermedad renal crónica en las prácticas, sobre todo, ¿no? Todos de alguna forma hemos visto enfermedad renal crónica. Entonces, el deterioro de la función renal es brusco y rápido en la insuficiencia renal aguda. En la crónica es lento y progresivo. Los productos nitrogenados se incrementan diariamente en la aguda, en la crónica es constante, ¿no? Síndrome urémico clínicamente manifiesto, es bárbaro porque de pronto se presenta en la aguda. En cambio, el crónico ya es tolerable poco a poco, ¿no? La palidez en la aguda no hay al inicio, por lo menos. En la crónica sí, pues ¿quién no ha visto un paciente con insuficiencia renal crónica, ¿no? Agudo, pálido, terroso, ¿no? El tamaño de los riñones en el agudo está generalmente al inicio, por lo menos están normales. En cambio, en la crónica son pequeños, ¿no? Y en la aguda generalmente no hay antecedentes de enfermedad renal, ¿no? En cambio, en la crónica sí. Siguiente. El plan de trabajo. Fíjense el examen de orina, ¿no? Hay que hacer un cultivo, de ser posible, y la bioquímica, ¿no? Urea, creatinina, hemograma, glucosa, perfil de coagulación, marcadores inflamatorios, perfil hepático, calcio, fósforo, cultivo, gas arterial, lo que hemos visto. Tenemos que corroborar todas estas posibles alteraciones que puede haber en un paciente agudo, ¿no? El EKG, radiografía de tórax, ecografía renal, siguiente. Entonces, todo eso obviamente lo tenemos que hacer de acuerdo a la sospecha de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Por ejemplo, si es debido a una glomerulonefritis ANCA positivo, a una lupus, ¿no? Del C3, C4, si es una post-estreptocócica, la ASO tenemos que pedir, si es un mieloma, ¿no es cierto? La estrofolisis, proteínas Benson-Jones, rabdomiólisis, SPK, litiasis, radiología de abdomen, TAG, abdomen, factores de riesgo o preparación para diálisis, tenemos que estos pacientes, bueno, pedir también HIV, hepatitis B y C, si es que va a requerir diálisis de forma temporaria, ¿no? Siguiente, se pueden contaminar. Entonces, el algoritmo para ya diagnóstico y tratamiento, bueno, tenemos que hacer una buena historia clínica, la anamnesis, el examen físico, hay que hacer análisis de sangre, orina. Entonces, en la prevención, ¿qué es lo que tenemos que prevenir? De que esto progrese, ¿no? Se vaya a la renal, ¿no? Entonces, si el paciente está chocado, está con insuficiencia cardíaca, hay que tratarlo, ¿no? En cambio, en la renal, bueno, hay que hacer ya el balance hidroelectrolítico, soporte nutricional, ajustar la dosis de fármacos, tratamientos de complicaciones, ¿no es cierto? La idea es recuperar al paciente y si va a requerir diálisis, apoyo de diálisis también hay que hacerlo. En el postrenal, obviamente, tenemos que estar seguros de que hay una obstrucción y si es que es reversible, hay que utilizar sonda vesical, hay que hacer nefrostomía, ¿no es cierto? Y para esto hay que hacer estudios de imagen, ¿no? Siguiente, ¿no? Entonces, acá
necesitamos identificar y corregir los factores que pueden estar ocasionando el problema, hay que optimizar el gasto cardíaco, hay que revisar las drogas, hay que ajustar, ¿de acuerdo? Porque es un paciente que está con insuficiencia renal, hay que monitorear el balance hídrico, todas las complicaciones que podrían estar dándose, ¿no? Como hipercalemia, acidosis. Hay que optimizar el soporte nutricional, identificar y tratar agresivamente las infecciones, si es que las hay que identificar y tratar las hemorragias que hay, las deshidrataciones y iniciar la diálisis si es que se va a requerir, ¿no? Siguiente. Obviamente en todo este contexto, ver fármacos, líquidos, constar sodio, potasio, calcio, trastorno ácido básico, nutrición, o sea, mirar todo en global, ¿no? Si hay anemia, no hay anemia, hay hiperfosfatemia, hiperuricemia, infección, hemorragias, y estar mirando ya qué terapias vamos a utilizar desde el punto de vista de diálisis, ¿no? Siguiente. ¿No? Entonces acá el uso de diuréticos, bueno, tiene que ser racional, ¿no es cierto? Hay que utilizar en pacientes oligúricos, no, no debe retrasarse mucho el uso de la diálisis siguiente. Entonces, los tratamientos tenemos que dar, de acuerdo a en qué fase están. ¿Está iniciándose el problema? ¿Está ya en la fase de mantenimiento? ¿O está en la recuperación? ¿No? Siguiente. Entonces, en la fase de inicio, hay que corregir la bulimia, evaluar la presencia de obstrucción urinaria, interrumpir las nefrotoxinas, tratar los trastornos subyacentes, sepsis, por ejemplo. Siguiente. Si tienes un paciente que ya está con el problema, hay que mantener el equilibrio hidrosalino, electrolítico, limitar la ingesta de potasio, corregir la acidosis severa, administrar fijadores de fósforo, suplementos de calcio. Siguiente. En la recuperación, el control, tratamiento de equilibrio hidrosalino, investigar la presencia de infecciones, ajustar la dosis de medicamentos, ¿no? Siguiente. Y finalmente, ¿qué modalidades de tratamiento o de terapias continuas deberíamos plantear? La diálisis peritoneal aguda, la hemodiálisis veno-venosa continua, la hemofiltración arteriovenosa y venovenosa y la hemodiafiltración. Todas estas terapias son las ideales en pacientes, ¿no? Con insuficiencia renal aguda. Ahora, nosotros lo que hacemos es utilizar las terapias de diálisis de los crónicos y lo adaptamos para los agudos, ¿no? Idealmente sería bueno hacer hemofiltración, hemodiafiltración, terapias lentas, ¿no? Las terapias de reemplazo renal continuo, TRRC, ¿no? Esas son las terapias que nosotros vamos a plantear cuando el paciente va a requerir. Se supone que este paciente temporariamente no está funcionando el riñón. Temporariamente tenemos que reemplazarle, sustituirle su función renal, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, para esto nosotros también apoyamos. Claro que ustedes han visto la mayoría de los pacientes conectados, pero a los crónicos, pero los agudos, lamentablemente no tenemos estas terapias, por consiguiente tenemos que adaptar esas terapias de los crónicos. Pero lo ideal es hacer esto, ¿no? La diálisis peritoneal aguda sí podemos hacer, en otros países inclusive priorizan, ¿no? Para eso hay que poner una cánula ahí en la barriga y bueno, así, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿ok? Muy bien, con eso terminamos lo que es la insuficiencia renal aguda. Vamos a la crónica, a ver. Bueno, esto ya, vamos a la crónica. Bien, entonces, esos son bueno, eso es lo que están viendo ya son terapias lentas que, bueno, lo he preparado para una exposición, pero esa es ya la especialidad, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que eh, las terapias de reemplazo renal son muy diferentes en los pacientes, inclusive para hacer diagnósticos son muy diferentes, ¿no? Crónico.
Ok, entonces, a ver, en relación a esto, ustedes han visto hasta el cansancio pacientes, ¿no? Con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hablado en forma aguda, los diagnósticos, el manejo, la terapia, la forma de presentación en los agudos es brusco, pues, ¿no? Por eso es agudo, ¿no? Repentino, brusco, de pronto, ¿no? En cambio, enfermo renal crónica es progresivo, lento, ¿no? Ok, siguiente. Entonces, eh, siguiente. Entonces, según las guías Kadoki, ¿cómo se define la enfermedad renal crónica? Como la tasa de filtrado glomerular por debajo de 60, ¿no? ml por minuto por una superficie de 1,70. Y eso siempre tienen que tener en cuenta, no solamente ml por minuto, sino para qué superficie, ¿no? Pero tiene que ser por más de 3 meses. O sea, la duración de este filtrado menos 60 de más de 3 meses, ¿no? Nosotros tenemos, siguiente, tenemos algunos marcadores de daño, pues, de riñón, ¿no? Tanto estructural como funcional. El daño se define por anomalías estructurales funcionales, ¿no? Por ejemplo, la microalbuminuria o macroproteínas, ¿no? Hematuria persistente con exclusión de la causa urológica, ¿no? Anomalías en anatomía patológica por biopsia renal, anomalías imagenológicas, ¿no? En tamaño renal, de diferenciación córtico-medular. Son marcadores que nos va a decir sí, pero verdaderamente corresponde a un daño renal crónico, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces, fíjense, la enfermedad renal crónica, todo este panorama epidemiológico ha ido cambiando, ¿no? A través ya de, sobre todo estas últimas décadas de la vida, ¿no? Y ya hoy por hoy hablamos ya de que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública, ¿no? Es un problema de salud pública debido a cuenta que la primera causa de la enfermedad renal crónica es la diabetes, ¿no? Y la diabetes es un problema que está en este momento colapsando pues ya los sistemas de salud en el mundo. Entonces, estas enfermedades crónicas que no son transmisibles, ¿eh? No son transmisibles, la enfermedad renal no es transmisible, la diabetes no es transmisible, ni la hipertensión, ¿no? Ya provocan actualmente 60% de muertes en el mundo, ¿no? ¿No? En el mundo, y alrededor del 47% de los gastos en salud, ¿no? Entonces se estima que el año acá está mal, ¿no? Que en el año 2045 llegará a ser la quinta causa de muerte en el mundo. ¿Te dan cuenta? En el mundo. En este momento estamos bordeando. Si usted me dice, ¿por qué se muere más la gente en el mundo? ¿No? Problemas cardiovasculares, oncológicos, etcétera, ¿no? En este momento más o menos estamos en 12 puestos de causas de muerte, en este momento, ¿ya? Pero el 2045 se proyecta que será la quinta causa de muerte. Eso lo voy a corregir, ¿no? Está mal, es el 2020 que dice, ¿no? Entonces, ¿ya? Ahora, la mayor carga provocada por estas enfermedades se produce sobre todo en países menos desarrollados, porque había cuenta de que las diabetes y hipertensión son enfermedades propias de países del primer mundo, países de ingresos económicos altos, ¿no? Como Europa, Estados Unidos, ¿no? Pero ya países como el nuestro, ¿no? En Latinoamérica, ya no estamos lejos de estar a nivel de ellos, ¿no? Pero la pregunta, ¿estamos preparados para enfrentar este problema de la diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica? No. Por eso decimos que la peor situación lo van a llevar estos países, ¿no? Siguiente. Ahora, si nosotros nos preguntamos cuáles son las causas de la enfermedad renal crónica, la nefropatía diabética, es en el mundo. Esta es una estadística mundial, ¿no? Luego tenemos la nefropatía vascular o hipertensiva en un 20%, ¿no? Glomerulonefritis primaria, 17%, las nefropatías intersticiales, 11%, enfermedades de colágeno, 3%, nefropatías no filiadas cuando no se conoce, ¿no es cierto? Después de hacer un estudio exhaustivo, no llegamos a una conclusión de cuál es la causa, esas son las no filiadas.
Luego tenemos las poliquistos renales en un 7%, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que la nefropatía diabética es la primera causa de enfermedad renal crónica en el mundo, ¿no? En nuestro continente, en América, en países de Centroamérica, Latinoamérica, en el Perú y en el Cusco. Ya definitivamente la nefropatía diabética ha traspasado todas las, digamos, todos los expectativas que teníamos. ¿Por qué les digo esto? Porque las glomerulopatías primarias eran las primeras causas de insuficiencia renal hasta hace algunas décadas, sobre todo en el Perú, en Latinoamérica, Perú y en Cusco, ¿no? Pero ya pasó, ¿no? Y ahora es la nefropatía diabética. Y la nefropatía primaria, mira, ha sido desplazada las glomerulopatías primarias al tercer lugar, como causa de enfermedad renal crónica, ¿no? Siguiente. Entonces, en todo el continente esta situación está terrible, ¿no? Terrible porque la estimación de la población de diabéticos, fíjense, en algunos se va a duplicar o se está triplicando de casos, ¿no? ¿Por qué decimos que, por qué nos interesa la diabetes? Porque es la primera causa de insuficiencia renal crónica. Siguiente. En Estados Unidos, mira cómo la diabetes, hipertensión, la glomerulopatía. Siguiente. En Latinoamérica es lo que decía, ¿no? La prevalencia en Latinoamérica ¿cómo se llama? Ha variado, ¿no? Las etiologías se están modificando. La diabetes pasó a ser la primera causa, la glomerulonefritis crónica pasó a ser de la primera al tercer lugar. Y obviamente la edad se va incrementando, la esperanza de vida, ¿no? Siguiente. En el Perú, fíjense las barras rojas, esto lo pongo ahí para que tengan idea, ¿no? Las barras o las columnas blancas, mira, aquellos años, el 98, 99, esos años, mira, 2000, esas columnas blancas, que es glomerulopatías crónicas, glomerulopatías, eran las primeras causas, pero mira, fíjense después, la diabetes, que son las columnas rojas, se ha ido incrementando y hasta que ahora ya es prácticamente la primera causa de insuficiencia renal crónica. ¿No? Siguiente. Mira, esto también les pongo para que tengan idea, ¿no? El año 2009, cuando nosotros estudiamos en los pacientes que están en hemodiálisis, la pregunta era, ¿cuáles son las causas por las cuales ingresa un paciente a hemodiálisis? ¿No? Y habíamos visto que la glomerulonefritis crónica estaba en un 41%, ¿no? Seguida de la nefropatía diabética, 17,6%, la nefropatía hipertensión, 14,7%, la uropatía obstructiva, 8,8%. Pielonefritis crónica 5,9%, otros 11,8%. Esta es una situación, o sea, quiere decir que desde el año 2009 ha cambiado el mapa epidemiológico, sí, probablemente, ¿no? Probablemente. En este momento la nefropatía diabética, y de hecho ustedes han visto, ¿no? Cuando fuimos a hacer las prácticas, a ver pacientes en hemodiálisis, ¿se acuerdan? Al menos en San Sebastián, la mayoría son pacientes diabéticos. Entonces ya pasó a ser la primera. Esta es una estadística del Cusco, ¿no? Del año 2009. Siguiente. Pero eso es lo que nosotros vemos, lo que está registrado. ¿Cuántos pacientes no diagnosticados habrá, no tratados, no controlados? ¿No? Siguiente. Bueno, y con esto por ahora voy a terminar. No sé si en la noche podemos continuar este delegado. 8:30 de la noche, si pudieran. 8:15, 8:30. Doctor, tenemos clases programadas a las 9 p.m., Ah, doctor. ya. Ya, entonces lo dejamos ahí. Mañana tenemos también a las 5 de la tarde, ¿no? O 4 de la tarde, creo, dijiste mañana, martes. Está bien 5, doctor. Tenemos clases de cardiología de 4 a 5. Ya. Entonces a las 5 de la tarde nuevamente hacemos clases, ¿sí? Bien, doctor. Listo, nos vemos. Chao, chao. Chao, chicos.